Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Te doy la bienvenida a un nuevo capítulo de este Librarte, que hoy día tiene un tremendo invitado, que es Waldo Carrasco. Waldo Carrasco es coordinador general y consultor independiente de libros y bibliotecas. Un tremendo conversador, un personaje encantador. Bienvenido, Waldo. Muchas gracias. Después de esa tremenda presentación, uno se sonroja inmediatamente. Me parece, pues está bien. ¿Cómo Gracias estás, por la Waldo? invitación. De nada, por favor. Un gusto compartir contigo una buena conversación que tiene que ver, obviamente, con la cultura, con los libros, con este periodo pandémico en el que, mm, ¿qué leemos? Porque pareciera que hay que leer a los que están encerrados, es decir, Emily Dickinson es como en este minuto de moda. ¿En qué estás tú? ¿Qué estás leyendo? Mira, estoy en realidad poniéndome... uno tiene que predicar con el ejemplo. Yo siempre lo primero que recomiendo es ponerse al día con aquellas lecturas pendientes, que por el ritmo de la vida, a veces un libro que nos gustaba, pero que por distintas situaciones lo dejamos ahí, se fue quedando en el velador, en la mesa, en alguna parte, y no terminamos de leerlo, pero nos gustaba. Yo creo que lo primero fue eso, recoger aquellos libros que tenía acá en mi casa, porque no he podido volver a la oficina en todo este tiempo. Y ahí tengo otros libros que también están en algunos casos a medio leer, me puse a revisar esos libros que no había terminado de leer, o que tenía ahí y que los había comprado en algún momento y no podía hacerlo. ¿Cuáles Y son? estoy tratando... Dame algunos, cuéntame Ah, algunos. mira, hay una cosa bien interesante acá. Tengo en esa lógica de releer y leer cosas pendientes. Tengo este libro de Oscar Contardo que se llama em, Un paseo con los dioses. Es una biografía de Luis Oyarzún. Eh, Ajá. Luis Oyarzún es un escritor y un profesor universitario muy famoso en la década del 50 y 60, gran compadre, amigo de Nicanor Parra y de toda esa generación. Y es un personaje que estaba como muy oculto, ¿no? Pero sin embargo tiene una profundidad en sus pensamientos y Contardo hace una investigación espectacular. Además, o sea, Contardo para mí escribe muy bien. Y tengo esos libros, pude releer algún otro tipo de literatura eh, que tenía así como pendiente, y ahora me sorprendió un poquito la pregunta, te diré. No, Pero pero ah, bien, es que veo que tienes atrás, por ejemplo, un montón de libros y también estoy pensando en lo que está pasando con la literatura de mujeres. ¿Estás leyendo algo de mujeres tú o no? Mira, estoy leyendo, por supuesto, literatura chilena, siempre, porque hay cosas muy interesantes. Nona Fernández, por ejemplo, es imperdible. Yo creo que en cualquier catálogo de literatura de mujeres chilenas es imprescindible la Nona Fernández. Ella me gusta, tiene un universo para contar cosas que es muy interesante. Y claro, me hice socio de esta biblioteca pública digital que se la Ay, recomiendo a todo el mundo, que es una y maravilla. El diván es una digital. maravilla, Sí, sí. exactamente, y es bastante bueno, tiene mucha buena literatura, es muy simple, conectarse, me refiero a hacerse socio, así que estupendo. Estaba leyendo a nuestra amiga Eva Devia, ¿Ya? con Insolentes, por Con supuesto, sus porque insolentes, muy bien. que tiene la gran gracia de ese libro que son varias historias, entonces uno puede leer una historia, después saltarse a otra, volver a la anterior, y es como una especie de lectura así dosificada, muy interesante. Sí, me gusta mucho. ¿Y sabes qué? Estoy leyendo de literatura de una mujer que a mí me ha llamado mucho la atención, es Sally Rooney. Y Sally Rooney escribió hace poco, ella tiene 29 años, es irlandesa y tiene dos novelas ya muy bien, digamos, consideradas. ¿Y Una ese que es se el llama... que, perdón, el que mencionó Barack Obama o no? El mismo, efectivamente. Sí, yo tengo.
y pude comprar, mira, yo tenía conversaciones entre amigos, Ah, mira. que la compré el año pasado, que me gustó mucho. Y después, claro, que es gente normal, que es la última, que lo compré estando acá, esto fue delivery, estando en casa, digamos, ya recluido. Y sí, me gustó mucho cómo escribe ella, porque además es muy, muy millennial. O sea, yo voy Y la visión de la dime. vida de ella es súper distinta a la nuestra, pero además, de alguna forma parece que se contacta muy bien con la gente de nuestra edad, o sea, a Es través que, de su ¿sabes qué? lectura. Sí, es que yo creo que es como en nuestro tiempo habríamos dicho que es como un fresco de la época, Ajá. porque sus personajes son personajes burgueses, muy centrados en su vida, con poco sentido de lo colectivo, pero muy conectados al mismo tiempo por redes y todo. Son millennials, pero además teniéndolo todo, son una generación que parece no tener nada, o que están vacíos por dentro. Son personajes que están conflictuados en plano existencial muy potente, y eso te demuestra, y yo creo que por eso Barack Obama incluyó gente normal, es porque te demuestra que hay una sociedad que está muy al debe de lo colectivo, de las preocupaciones que son más bien sociales. ¿Ah? Son gente que está muy para adentro. Yo creo que es muy, muy revelador del tipo de sociedad que tenemos hoy día. Y en la medida que estamos como estamos más conectados por la tecnología, también estamos más solos. O sea, eso es una realidad absoluta, porque es mucho más fácil conectarte en el segundo con esta persona con la que te gusta conversar o hacerle algún comentario y no tener que meterte en una conversación más profunda, no tener que entrar tampoco no sé, a soportar, a tolerar el genio del otro, es difícil, es súper difícil eh, reinsertarse en la cosa física con la gente en términos de tecnología, más aún ahora con la pandemia, digamos. Sí, es que yo creo que uno tiene que sacarle provecho a los formatos, ¿no? Por ejemplo, estas plataformas virtuales tienen su gracia, por decirlo de alguna forma. Sí, harta, Eh, de todas maneras. Porque nos acerca en la distancia real, la diluye. Eso es una enorme, ya de ejemplo, esta conversación tan distante desde el punto de vista físico, pero nos permite juntarnos o reunirnos en un plano muy, muy cercano, así, al instante. Eh, y también ocurre que cuando tiene estos posteos, las web o los blogs o las redes sociales, que son a veces textos tan concisos, tan breves, dicen, bueno, la gente está leyendo menos hoy día porque lee justamente lo preciso. Pero esos formatos son así y quizás no es lo mismo que una novela. En una novela uno puede madurar un relato, puede madurar los personajes, puede dedicarle más tiempo, y si hay algo que me guste como está escrito y que me entusiasma, me hace volar, van a ser otro tipo de experiencias con la lectura. Y la lectura las sensaciones que provoca está condicionada por el formato en donde viene, a eso me refiero. Y yo creo que no hay que pedirle al formato cosas que no puede dar. Pero, por ejemplo, ¿tú eres capaz de leer en un Kindle o directamente en la pantalla? Bueno, veo que sí, porque estás sacando libros de Divan Digital, pero hay gente que definitivamente no quiere y dice, no, 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 en realidad para mí lo digital no es, pero yo creo que se puede alternar. Por supuesto que el papel es irreemplazable, esa sensación de tener el libro, incluso como dicen algunos fanáticos, el olor del libro Así es. es distinto. Pero creo que la tecnología efectivamente nos acerca a la literatura y más ahora, no sé si es porque nosotros estamos metidos en este ambiente, pero yo no sé cómo lo sientes tú. Siento que ha habido como una necesidad de introspección, por un lado, de mucha lectura, incluso en gente que no lo hacía, que no leía, Así es. que decía que no tenía tiempo. Es como el tema de la cocina. La gente, como me decía la Pía Barro, la creatividad está ahora en mucha gente en la cocina, Así es. efectivamente. Hay una creación, una necesidad de crear
algo que no sea solo el trabajo en este encierro. Ujú. ¿Cómo te has manejado tú con esas cosas, con la Mira, yo cocina, lo con el que, trabajo? sí, lo que tú conversabas recién de estas oportunidades que yo creo que uno tiene con, por ejemplo, con la lectura en digital. Mi mamá, que es una persona mayor, y es una ávida lectora, ella lee mucho, mucho, mucho. Yo en realidad creo que de ahí viene el primer ejemplo de un buen lector, lo tiene con su familia, con sus abuelos, sus padres, madres. Si había mucho interés por la lectura, va a ser mucho más fácil que uno tenga también esa vocación, ¿no? Y para ella el tema digital ha sido una tremenda oportunidad. Hace poco se compró una tablet. Ella misma Mira, buscó y todo, y lo pedimos por delivery también, en fin. Y lo primero que yo le dije, bueno, aquí tienes para escuchar música, para bajar, ver series. Me dijo, no, yo lo compré porque quiero ver y leer libros. qué cosa muy buena. Y porque en el fondo ella me decía que tiene la posibilidad de agrandar las letras, que hoy día le son difíciles de leer. Hay libros que ella ya no puede leer por el tamaño de la letra. ¿Ah? En las bibliotecas públicas, cuando uno compra libros, siempre hay una cuota que, por lo menos cuando yo estaba a cargo de una, pedíamos libros que fueran de XL, se llamaban, que era una categoría de libros que venían con letras más grandes. Eran libros más voluminosos, pero venían con Ajá. letras más grandes para adultos mayores o para personas con problemas de visión. Y este tipo de aparato, fíjate que sirve para eso. Y claro, ahora, asesorada ya por su nieta, llegó y le metió no sé cuántos libros, me dice que tiene 4 o 5 títulos ya que está ahí fascinada leyendo. Claro, ella ve mucha televisión, mucho Netflix, pero está leyendo y sigue en eso. Así que yo creo que eh, cuando uno quiere leer, se las arregla Sí, claro. para fomentar el hábito y para no perder, digamos, esta suerte de devoción que uno tiene por la lectura, ¿no? Ahora, es muy importante que la gente sepa que en Internet se puede encontrar muchos libros gratis y los bajas al computador y pues a lo mejor a este tablet, como decía Waldo, a la gente mayor y puede agrandar la letra, o sea, no hay ninguna excusa, como dices tú. Y eso es bueno que la gente lo tenga claro. Ahora, por supuesto que hay un porcentaje de gente que no accede, no tiene acceso a un computador y tiene Ujú. acceso seguramente solo al celular. También se puede, a lo mejor con un poco más de esfuerzo, pero también se puede. Sí, Ya, y lo efectivamente. otro, ¿cómo está tu vida en lo personal? Lo que te decía, ¿cómo te manejas con la cosa práctica, el trabajo, la lectura, el delivery creo que es para todo el mundo en la papa ahora. Sí, fíjate que, bueno, tú conoces mi oficina porque les voy a contar a las personas que nos están escuchando que nosotros en Libros y Bibliotecas tenemos una web donde tenemos espacios de conversación, generamos mucho contenido y conversación con autores, con escritores, y también en el caso de Mary con personas que están formando escritores. ¿Ah? Así que en ese sentido tuvimos una tremenda conversación ahí un día en nuestra oficina, grabamos un podcast que está al aire. Si ustedes van a librosybibliotecas.cl se van a encontrar con este podcast muy interesante, una gran conversación. Lo Y bueno, grabamos yo estaba... en marzo, lo grabamos eh, poco antes de que empezara sí, el tema de la pandemia y lo efectivamente. pasamos muy bien porque Waldo es un gran conversador y tiene muchos temas y mucha historia, así que Fíjate que yo creo que fue el penúltimo, porque el último tiene que haber sido el que hicimos con Francisco Ortega. Así que si ustedes acceden a la web, van a encontrarse inmediatamente con eso. Mira, eso librosybiblioteca.cl. .cl. Y eso hubo que cambiarlo. Entonces estamos haciendo videos podcasts, que es Sí, en el fondo una conexión de Zoom donde conversamos con las personas. Anteayer nada más, por ejemplo, hice uno con Oscar Contardo. Oscar hizo y sacó un libro que ni siquiera lo ha vendido al público, lo sacó así y lo está vendiendo por delivery. Es de Planeta y se llama Antes de que fuera octubre. perfecto. Eh, y es un libro que bastante interesante, que analiza todo el fenómeno que está ocurriendo que ocurrió en Chile desde octubre en adelante con el estallido, pero justamente antes de. Yo creo que es bastante certero su análisis. Y bueno, y también está en digital, por si acaso. Entonces tuve que cambiar todo ese formato de funcionamiento. Estoy acá en mi casa, yo vivo con mis padres, son dos adultos mayores, y que por lo tanto yo no podía
darme la libertad de correr riesgos. Entonces me recluí hace ya más de 90 días y dejé mi oficina ahí botada, con todo eso lo que significa en términos de rutina, en términos de, en fin. Pero nos acomodamos, seguimos haciendo mucha actividad con la página, con la web, en el libro y biblioteca, generando muchos contenidos. Vamos a tener este viernes un seminario sobre terror en pandemia, con una conversación bien interesante. ¿A qué hora es ese seminario? El día sábado a las 12 del día, hora de Chile, en la Facebook Live de libros y bibliotecas también. Está Carlos Reyes, Jesús Diamantino y Berna, Bernardita Ojeda, que vamos a conversar sobre terror. Qué cosa más Literatura de terror. entretenida. A ver si me puedo conectar a esa hora. Ojalá que pueda. Fíjate que yo hay una cosa que aprendí con Jesús porque lo entrevisté y también está esa entrevista ahí en el libro y biblioteca. Aprendí con él que el terror es un tremendo elemento que las personas tienen. Si tú vas a un psicólogo o vas a un psiquiatra, lo que hace es desmenuzar tus miedos y enfrentar y vivir con ellos. Superarlos o no, pero vivir, estar consciente de que están ahí. Y las sociedades hacen lo mismo cuando tienen esta literatura de terror. Las sociedades hacen un ejercicio conjunto, grande, enorme, para apreciar cuáles son. Por eso los temores cambian, por eso la literatura de terror ha evolucionado desde lo monstruoso a lo psicológico, a los temores. Hoy día, por ejemplo, un relato de terror es el virus, es la pandemia, es la fragilidad social, es el miedo a perder el trabajo, es el miedo a tener, bueno, todo lo que ocurre en estos días que la gente tiene miedo, eso también es terror. Exacto, y bueno, por eso también pienso que las escritoras que están trabajando, y escritores, pero escritoras, por ejemplo, latinoamericanas, que están trabajando el terror más bien psicológico, como la Mariana Enríquez, ponte tú, la Samantha Schweblin, trabajan este terror que es psicológico, que es desde los niños. Hay cuentos muy buenos que estoy usando yo en el taller y que en realidad son una inspiración para escribir también. A propósito de cuentos de pandemia, yo no sé cómo se va a ordenar la cosa, pero la revista Velvet publicó 10 cuentos de autoras chilenas, entre ellas estoy yo, así que feliz, pero Muy bien. eran cuentos de pandemia. El último es el de la Cata Infante, que apareció hace un par de días. Está medio desordenado en el sitio web de la revista Velvet porque cuesta encontrarlos, no hay un lugar de búsqueda, pero salieron. Lo voy a buscar. Mira, salieron cada semana. Durante, no sé, fueron 10. O sea, el de la Cata salió ayer, anteayer creo, Cata Infante, que es muy bueno porque habla directamente de cómo tú te contagias. Y es genial, es genial. El mío más bien fue como el tercero o cuarto, es bucólico, se llama Mañana, y es lo que pasaría en un tiempo más. Pero están en general muy buenos los cuentos, para que le des una vueltecita. Le voy a echar un vistazo y vamos a promocionarlo también. Y además, yo le voy a decir a las personas que nos están escuchando que además con Mary hemos desarrollado un contacto muy cercano, nos comunicamos para contarnos cosas, para conversar. Ella ha tenido además un gesto notable con nosotros porque ha liberado un libro que se llama Entre Radios y Medianoche. Es un libro que estaba a la venta en Amazon, a través de su blog y todos los formatos, o sea, de las plataformas que se venden libros, pero ella decidió justamente en pandemia hacer, digamos, liberar este libro, dejarlo de manera gratuita, y pudimos nosotros por esa vía y esa decisión también dejarlo en nuestra página. Nosotros tenemos una sección que se llama El Libro Libre. El libro libre. Te voy a decir que además de eso, se suma a los libros que tenemos, que el cuarto libro que tenemos, vamos a tener un quinto, un sexto, a partir justamente de que muchas personas nos empezaron a preguntar cómo era esto del libro libre, y algunos autores también están interesados en hacer lo mismo, así que estamos súper contentos. Diste un buen ejemplo, eso es muy interesante. Fíjate que encuentro que es una iniciativa que a mí me motivó mucho cuando tú me dijiste, y en realidad
no sé de dónde surgió la idea, pero hay mucha gente que ha empezado a liberar algunos libros. Ujú. Ahora, ahí eso nos lleva a una situación bien especial que es la pandemia. Yo no sé si, ojalá tú puedas leer. El caso de lo mío es más bien una crónica de los años 80, de la radio, de la televisión, de mi paso por los medios, un poquito, como yo te dije en algún minuto, siento que un poquito soberbia porque no cumplía ni 40 años y estaba haciendo una autobiografía, así. Pero están, hay elementos que pueden ser entretenidos para la gente. Sí hay un tema que hemos conversado con las autoras chilenas, que no sé cómo lo ves tú, el tema de la cultura, no solo autores, sino músicos, trabajadores de la cultura, gente de la cadena del libro, en Mm. general todos los que estamos creando y queremos que los demás piensen con nosotros. Y eso implica pensar políticamente, implica pensar socialmente, implica pensar y mejorar la condición de vida de toda la gente. Todo este grupo está de alguna forma siendo marginado en los beneficios que se han dado ¿cómo se llama? Para este periodo a la gente. ¿Cómo ves tú el trabajo de la cultura específicamente en esta época? Mira, a mí hace unos 20 días atrás la Fundación por la Democracia me pidió organizar una mesa de conversación sobre esto, que era sobre la cultura en pandemia, Uh la -huh. gestión cultural en pandemia. Y tuvimos ahí a Ernesto Garrat, a Arturo Navarro, a la Lynn Kuppenheim y a la ay, eh, Carolina Arredondo, una actriz, y los cuatro coincidieron en que era aún más complejo la situación, incluso social, de los creadores y de todas las personas que están en torno a la gestión cultural con esta situación, digamos, de pandemia social o la dimensión social de la pandemia. Efectivamente, hoy día, claro, muchos se acuerdan de la creación cultural y porque están confinados en las casas, están consumiendo mucho más cultura que antes, están viendo mucho más series, están recogiendo libros, están, en fin, están aprovechando también que hay mucha gente que ha liberado obras de teatro, películas, en fin, muchas cosas, ¿no? Libros también. Pero hay poca conciencia de que toda esa creación nació en un plano de menoscabo económico y social muy, muy fuerte. Es decir, la mayoría de las personas que hacen cultura son personas que, como diríamos en Chile, nacen del rigor o hacen desde el rigor Sí. cultura, ¿ah? Con situaciones muy complejas donde son tremendamente profesionales, pero tienen muy poca compensación o muy poco valor para la sociedad o para quienes toman decisiones en la sociedad respecto a su esfuerzo profesional haciendo cultura. Y eso, claro, hoy día es bonito tenerlo, ¿no? Es bonito poder ver una película que no la pude ver antes y todo eso, pero ¿cómo está esa gente hoy día? ¿Qué pasa con la persona que vendía los boletos en el teatro? O aquel que hacía el aseo en una sala, o el librero. ¿Qué pasa con el librero? ¿Qué pasa con toda esa gente que en el fondo estaba ahí invisibilizada, pero hacían y tenían que ver con la gestión cultural? Y la situación de ellos aún es mucho más precaria, porque no hay ningún tipo, son todos boleteros, me refiero a que las personas que no saben entregar boletas sin un contrato fijo de trabajo, sin ningún tipo de previsión, sin ninguna posibilidad de ahorro, en fin, viviendo al día, eh, brutal. O sea, eso ha sido muy, muy duro y efectivamente no hay una línea. Yo estaba viendo el otro día ahí desde un estudio que a nivel latinoamericano, en Uh -huh. general los países latinoamericanos no tenían una mirada que hiciera la diferencia con el trabajador de la cultura. No había, digamos, sino que eran englobados en políticas sociales que tenían que ver, por ejemplo, con una microempresa o con algún tipo de otro tipo de actividad económica que no era propiamente la de la cultura. Y O sea, claramente de que es alguna un forma poco diferente. lo que se impide es que con ese tipo de política y con los sistemas políticos de Latinoamérica y probablemente de muchas partes del mundo, no te diría de Europa porque ahí la cosa funciona distinta,
pero ese tipo de políticas, por lo general, están, tal como dices tú, menoscabando la cultura y impiden que uno se dedique exclusivamente a eso. Y en el fondo uno roba espacios al trabajo, muchas veces al trabajo eh, corriente, para poder crear, porque si no, no puedes sobrevivir. Y yo sigo mencionando una cosa que me duele mucho, que es una frase de la Elizabeth Gilbert que dice que uno no le puede exigir al talento que lo mantenga. Y ella se demoró mucho rato en dedicarse a escribir solamente, o sea, cuando le fue bien con su libro Comer, Rezar y Amar, en ese minuto fue cuando ella dijo, ok, ahora recién puedo dedicarme a la cultura. Estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de una persona que gana muchísima plata, porque no es solo ese el libro, sino hay muchos otros que le ha ido muy bien. Ahora el tema es, por ejemplo, de este seminario o esta conversación que hicieron con estos otros entes de la cultura, ¿qué conclusión saca? Cómo se abre el camino? O sea, ¿hacia dónde vamos? Porque sí, ese es el panorama, pero ¿y la puerta dónde está? O sea... Sí, claro. Sí, mira, a ver, yo creo que en general la actitud que han tenido las autoridades, hablando de Chile, digamos, ha sido de mucha improvisación y también se han cometido muchos errores, por supuesto. Yo entiendo que es un fenómeno nuevo, nadie tiene la receta para abordarlo a cabalidad, pero uno pudo haber aprendido lo que estaba pasando en otros países. Eh, y claro, yo siento que no hay una situación en que nos permita ver que exista, por ejemplo, algún tipo de consideración especial con los trabajadores de la cultura. Yo lo veo difícil. Eh, Más allá de los instrumentos que se elaboran para cualquier otra actividad, pero que no son propiamente diseñados para gente de la cultura. Yo lo que espero es que este tipo de proceso de inflexión social, o sea, de remesón, de como se le quiera llamar, permita construir algo distinto. Además, y tú lo sabes muy bien, en Chile desde octubre del año pasado estamos en un proceso de, yo diría, redefinición de todo. Y en ese mismo ámbito creo que a lo mejor a quienes estamos involucrados en el tema cultural nos corresponde también, no solo hacer de una conducción en términos de discurso o un liderazgo que tenga que ver solo con el discurso, solo con los deseos, solo con los sentimientos o solo con las ansias que tenemos de cambio, sino que también es, creo, el momento de comenzar a dibujar una institucionalidad cultural nueva y una conciencia social sobre los beneficios que se otorgan o que otorgamos los que trabajamos en torno a la cultura. Toda la razón. Querido mío, estamos terminando la conversación. Aparte de agradecerte, bueno, ya te pregunté por algunos libros, pero no te voy a exigir tres, pero un libro por lo menos que tú recomendarías que todo el mundo tiene que leer. Mira, bien, este fin de semana en Santiago se podría haber celebrado, pero no se va a hacer, la Marcha del Orgullo Gay, porque este es el mes del orgullo gay. Y hay un libro que está dando vuelta por toda Latinoamérica que se llama El fin del armario, que es de Bruno Bimbi. Qué bonito el título, Al fin del armario. Muy bien. Es un muy buen libro porque él es un periodista argentino que tuvo un rol muy importante en la tramitación del matrimonio igualitario en Argentina. Fue una gran lucha política y social que se consiguió. Yo te diría que tiene un tono interesante y es que tiene que ver, esta es la pregunta, es ¿qué va a pasar? O sea, por qué es necesario que la gente salga del armario? Sí, claro. ¿Ah? O sea, él habla de un mundo donde no sea necesario que eso ocurra, digamos, donde no importe Donde no estar, sea tema, donde no sea tema. como dicen las generaciones más jóvenes. Cuando lo veo con mi hijo, cuando yo comento algo, digo, mira, qué sé yo, con su pareja, que es hombre o que es mujer, ese no es tema. Y yo creo que ese es el tema de aquí para adelante. Y fíjate que lo bueno de este libro es que tiene además mucha
él es un periodista, entonces maneja muy bien también los tiempos del relato, Ujú. con distintos tipos de ejemplos, de historias, todas combinadas con cosas bien interesantes, pero además hace yo te diría, un relato bien interesante. Me gustó mucho, escribe bien y es muy ágil. Y yo creo que nos hace bien leer también una mirada de actualidad que sea renovadora, ¿ah? Para salir de los Exacto, cánones de siempre, estar leyendo las mismas editoriales de los mismos diarios, de los mismos columnistas. exacto, exacto. Bimbi es una buena alternativa. Además, él tiene un Twitter, su cuenta de Twitter se llama Bruno Bimbi. Él es una persona que es incansable en Twitter. Está viviendo en Río, entiendo, en Brasil, pero además de eso, él tiene una opinión muy clara respecto a la política brasileña que nos comunica todo el día. Yo creo que la mejor forma de saber los desaciertos que está cometiendo día a día Jair Bolsonaro es siguiendo la cuenta de Bruno Bimbi. Qué entretenido, me parece regio. Y la última pregunta, antes de Dime. despedirnos. Este ciclo se llama Liberarte, me equivoco siempre, pero el tema es libros y arte, cosa de que ya hemos hablado, y de liberación. ¿De qué vas a liberarte tú ahora? Ah, ¿Qué quieres o de qué quieres liberarte? mm, mira, yo siento que he estado en una etapa en lo personal de mucha realización. Si tú me dijeras en lo práctico ahora, que yo quisiera liberarme no del encierro ni nada de eso, sino que de la angustia que me da ver las noticias. Total. Es brutal. Yo le recomiendo, yo aquí ya tengo como un estado policial acá adentro, pero estoy regulando el día en que mis padres ven noticias y el resto o lee el libro o ven serie o ven o lo que sea. Pero encuentro que es angustiante y a la mí en lo personal me ha provocado, digamos, algún tipo de impacto eso, Sí, porque esto de ver y de ponerle número a los muertos, yo encuentro que es lo más deshumanizado que hay. es O tremendo, sea, sí. no tenemos idea de quiénes son las historias que tienen, el dolor de esa gente, de sus familiares, lo que ellos sufrieron antes de morir. Yo quisiera que eso pasara pronto. Total. Un abrazo muy grande, muchas gracias por estar aquí. Un Gracias. beso y nos estamos comunicando. Con Te ustedes nos pasaste. encontramos la próxima semana.